Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a cerrar la semana productiva. Y bueno, hay polémica y qué raro, ¿verdad? Descontento y confrontación a nueva cuenta, hasta descalificaciones de las decisiones tomadas por parte del presidente de algunos diputados en la Asamblea Legislativa, porque hay que decirlo, son algunos diputados, no todos, ¿verdad? Uno de ellos inclusive ha dicho que desconoce la declaratoria de emergencia que por decreto ejecutivo ordenó el presidente de la República, que porque el presidente no puede hacer ese tipo de acciones que no le permite la Constitución. Así estamos. Y en momentos como esta crisis lo que se pensaría es coherencia y trabajo en conjunto. Ahí después discuten si la Constitución puede o no puede. En realidad lo que se busca es tratar de proteger a la ciudadanía y en función de eso deberían de trabajar todos los que han sido electos para algún cargo por parte de la ciudadanía. Pero bueno, vamos a analizar esta polémica desde el punto de vista estrictamente jurídico, aunque ustedes saben que todo lo político tiene de jurídico y todo lo jurídico tiene de político. Y de ahí el descontento que está generando las medidas tomadas, ¿verdad?, en los puertos, aeropuertos. Pues sí, así es, ¿verdad? Pero no son decisiones que solo ha tomado El Salvador, otros países también los ha tomado. El presidente Donald Trump le cerró sus aeropuertos a toda Europa y no le gusta la Unión Europea, pero así es. Y estas medidas, pues de alguna manera, yo creo, han ayudado un poco a contener a que la enfermedad llegue a El Salvador. Bueno, discutámoslo, analicémoslo. Por favor, acompáñenme al Foro TVM. Estamos listos con el debate jurídico. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos. Y es viernes 13 de marzo del año 2020. 6:35 minutos. Aquí estamos. Listos y dispuestos a hacer nuestra parte, orientar, educar. Voy a empezar diciéndole a usted que nos ve en cualquier ciudad de los Estados Unidos, Canadá, no venga al país si tiene planificado un viaje, no lo haga, se va a evitar inconvenientes, se va a evitar malos ratos, retrase su viaje, quédese en el lugar de donde pretende salir, porque aquí a todo el mundo están metiendo a cuarentena. Y es cierto, el país no tiene las condiciones, quizás ni el mismo gobierno tiene las condiciones para adaptar un albergue y dinero para adaptar un albergue y darle las comodidades. Inclusive lo discutíamos con un infectólogo el día de ayer, para que en cada una de las etapas los que estén, por ejemplo, en observación por la cuarentena estén a una distancia adecuada. Y de ahí, si hay un caso sospechoso, aislarlo. No tenemos esa capacidad. Mucho se contribuiría si en realidad, lejos de venir al aeropuerto a pelear con la autoridad, a discutir, a confrontar, mejor nos quedamos en nuestros lugares de residencia. Sabemos que es difícil, muchos ya tenían planificados sus viajes, pero cada quien lo hace de acuerdo a lo que considera es lo más correcto, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que se deben de establecer ya mecanismos. Va a haber una reunión del SICA en relación al coronavirus también. Está programada para, ya les digo, esta reunión del SICA fue ayer. Esta reunión del SICA fue ayer y aparentemente no fue invitado el presidente salvadoreño. Muchos dicen que lo aislaron por las decisiones unilaterales que se tomó, pero a mí me parece que estos no se hubieran reunido tampoco. Pues si estos agarran el coronavirus van a ir. Mejor digo yo, hacer el llamado de que sus conciudadanos se queden en sus
países de origen no salir. Si este es un momento de no salir, vea usted las imágenes de Italia, España, las calles están vacías. Es una cosa apocalíptica. La tierra descansando, teniendo un descanso, la tierra está teniendo un descanso, es la verdad. Por tanta contaminación, por tanta situación de degeneramiento que ha tenido el ser humano, de descuido, de no sernos responsables de cuidar nuestro hábitat. Entonces, hay que entender esto de la mejor manera. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados esta mañana. El doctor Ulises del Dio Guzmán, que se me queda viendo así como que... Estoy observando para ver si tiene algunos síntomas. De coronavirus. De los conocidos. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto de estar con todos los salvadoreños. El Tratando de enfocar jurídicamente el problema. Definitivamente. El doctor Nelson García. Muchas gracias, un privilegio estar en este foro y podernos dirigir a tan grande audiencia que tiene este programa todos los días. Y bueno, infaltable también, por supuesto, el doctor Carlos Nazar. Bueno, buenos días, José, y a la gran audiencia y de las personas que están pendientes del análisis jurídico, y a los amigos, compañeros, a Ulises Dio Guzmán y a Nelson García, pues que estamos para poder abrir el espacio y ver qué es lo que podemos opinar al respecto. Bueno, gracias. Ya está la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña. Por favor, compártala y coméntela. Y también recuerde que ya estamos en Facebook, en Twitter también, perdón, en Twitter para que nos pueda también seguir, ¿verdad? Y recuerde más adelante el segmento de opinión ciudadana, 2263-2608. Siga la transmisión en Facebook, repito, Noticieros TVM Televisión Migueleña, y en Twitter la cuenta de la televisora es @Noticieros TVM, y en el programa @Foro TVM. Bueno, empecemos, si quieren, por el tema de el descontento generado por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en la búsqueda de la contención de la enfermedad, de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que para muchos una pandemia declarada tarde, ¿verdad? Se pudo haber sido antes. También reclamos hacia China porque por más o menos unos 21 días ocultó el problema que tenían sobre esta enfermedad tan contagiosa. Pero bueno, más allá de eso, es cierto, en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero hay descontento, y ayer en la frontera La Matillo un bus completo lo zamparon a cuarentena, ¿verdad? Pues, Y en la frontera de común con Guatemala, sobre todo la Chadura también, las Chinamas también bastante gente. Entonces, creo que esto del descontento se veía venir. Evidentemente estas son medidas que afectan que afectan el libre tránsito, pero tampoco creo yo que es prudente dejar pasar a toda la gente como quiera o como le dé la gana, sino de qué serviría. Mire, el descontento es producto de la ignorancia de una realidad mundial, la ignorancia de la falta del conocimiento de lo que están haciendo otros países más civilizados que este, como son Italia, España, Alemania. Y como usted acaba de mencionar, hasta los mismos Estados Unidos. Pero me quiero referir, si me lo permite, a España, que es lo más fresco que tengo en información. Sí. Porque allá, por ejemplo, se murió una persona, llegaron los familiares a asistirlo, y de repente llega el forense y les dice, este virus que está dando. ¿Y sabe lo que hace? Inmediatamente toda la gente ya no pudo salir de esa casa. Y ahí están. Y ahí les llevan la comida y ¿para dónde? No se pueden cambiar, etcétera, etcétera. Todas las incomodidades. Y en su propia casa. Y quiero decirle además que gracias a esas medidas que disgustan, porque hemos visto ahí gente que dice, miren, yo venía a gastar aquí en este país y me tienen... Si no se trata de eso,
Se trata de la supervivencia de la humanidad en dos extremos, según se ha podido determinar. Los pensionados, que de alguna manera podría alegrar a ciertas empresas, ¿verdad?, que no van a pagar ya esas pensiones por la vejez, porque son las personas más vulnerables debido a que al final de los días pues hay una serie de achaques y deficiencias ya del organismo gastado. Definitivo. Y el otro extremo, el de los recién nacidos. Pero el problema es un problema de vida o muerte. Entonces que vengan a este tema a ponerle el caldo de que, pero mire, ¿y esto en qué artículo se basan? Sí, lo dice claramente la esencia de la filosofía del derecho. El día en que se encuentre un conflicto entre el derecho y la justicia, hay que decidirse por la justicia. Esto no está para ditirambos así de que, mire, pero es que fíjese que debieron de avisar con unos 3 días de anticipación. Bueno, ¿y qué emergencia tiene prevención? Así como para que, mire, fíjese que dentro de 3 días vamos a declarar emergencia porque va a haber un terremoto. Entonces no estén todos en sus casas. Emergencia es la inmediatez enfrente de un peligro. Sí. Bueno, Ulises, ¿cuál es tu opinión en relación a esto? Había una queja, ¿verdad? La primera queja era tomar las medidas inmediatas que afectaron precisamente el mismo instante en el que quizás ya algunos venían hasta volando para El Salvador y ahí fueron retenidos, pero el presidente decía, yo entiendo esas molestias por el primer día en que generamos la emergencia y declaramos la cuarentena, pero de ahí en adelante ha estado fluyendo mucha información y la gente ha tenido la posibilidad de entender, como dice el doctor, que estamos en una realidad atípica y que lo que debemos hacer es contribuir en vez de estorbar, mejor ayudar. Bueno, me encanta escuchar al maestro Salvador Nelson y me encanta deliberar con los que pensamos diferente, porque uno respeta y trata de entender las razones y probablemente uno mejore cuando presta atención a las razones de otros. Escuchando al maestro me parecía que era el mismo debate que recurrentemente se da, pero que se dio en su cúspide en los juicios de Nuremberg, en donde se enfrentaban dos posiciones, el positivismo y el naturalismo. Allá todos los procesos prácticamente fueron resueltos bajo la concepción naturalista, es decir, la concepción de la justicia natural. Y la defensa de los nazis en el momento, mire, el derecho, las obligaciones, la ley, las órdenes, que es el derecho positivo, eso lo apartaron y dijeron que estaba por encima la justicia natural, que prácticamente se refería a la vida, a la sobrevivencia de una estirpe y al maltrato también de los mismos alemanes, porque ellos no se escaparon del maltrato de los alemanes. Pero lo que quiero señalar aquí es que inmediatamente después de terminados los juicios de Nuremberg, el mundo occidental, que es el que patrocinó los juicios de Nuremberg, asumió la otra posición hasta esta fecha, la posición positivista, es decir, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, porque lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes son una garantía para el Estado de Derecho y para el respeto de los derechos individuales y un límite a la autoridad del poder político. En eso básicamente estamos también aquí. Lo que dice el presidente, nadie lo discute, nadie discute de que es un problema, que es una crisis, que es una emergencia, eso no se discute. Que hay que tomar medidas tampoco se discute. Eso no significa que lo puede hacer del modo que él quiera, ignorando la Constitución y las leyes. Ahora, esta es una crítica no necesariamente para el presidente, sino que para todo su equipo, porque los presidentes, en términos generales, no están obligados a conocer todas las especialidades de las áreas que tienen con las cuales tienen que lidiar. Pero el Consejo de Ministros, presuntamente, son profesionales, conocidos, entendidos, en este caso, en cuestiones médicas, epidemias. Sí, pero no te metas ahorita el tema de la controversia porque el presidente habría
sobrepasado, como dice un diputado en la Asamblea Legislativa, sus atribuciones constitucionales. Calmémonos, relajémonos un poco en ese sentido, que lo quiero dejar un tema que la gente lo entienda, porque eso es la especialidad de ustedes jurídicos. Yo quiero que nos centremos en no esto. nos abordamos en si el presidente excedió o no, o violó o no la eso, ley o la Constitución. Sí, eso ahorita lo vamos más adelante a abordar. Lo que quiero que bueno. abordemos es el tema del descontento. Otros países más desarrollados, muchísimo más que nosotros, han tomado estas medidas. Bueno, entonces Estados Unidos le cerró los aeropuertos a Europa. Sería la parte empírica, ya no sería la parte jurídica. De momento, la parte empírica. Después nos metemos al tema constitucional. En la parte empírica es natural, primero, que cuando se va a tomar estas medidas también tiene que ver el tecnicismo. Esto no es algo que comenzó ayer o antier, esto tiene meses desde que se conoce. Desde meses entonces el Consejo de Ministros y particularmente las áreas de emergencia y de salud debieron de haber estado discutiendo qué es lo que podía pasar, conociendo el fenómeno, viendo cómo evolucionaba, en cuánto tiempo se desarrollaba, eventualmente para llegar a determinar la necesidad de tomar las medidas que en este momento se están tomando y de haberlas tomado con el tiempo suficiente como para advertir a las personas que esa medida se iba a tomar, y esto se pudo haber dicho semanas atrás, para no causarle los problemas a las personas que venían en vuelo, porque realmente sí me parece una grosería a las personas que vienen en vuelo que enfrenten esta dificultad sin haber tenido la advertencia suficiente. Luego, que haya necesidad de observación y de aislamiento, si lo hay. Sin embargo, las condiciones en que se encuentran estas personas, empíricamente, lo que uno ve a través de los medios en los aeropuertos, que se encuentran ahí como que se encuentran como en los centros penales o en los Bartolinas, tirados en el suelo, sin ninguna comodidad, no les dan comida, algunas de ellas necesitan agua, jabón, alimentos, medicinas particulares para algunos. Todo ese tipo de cosas son elementales, de elemental previsibilidad. No se requiere ni siquiera ser un genio o especialista en emergencia, pero da la impresión que los han tratado realmente, no podría decir con desprecio, pero con indiferencia. Son cosas que realmente humanamente deberían de haberse tratado, y a lo mejor la gente estaría más digamos, más dispuesta o predispuesta a aceptar las condiciones, aceptar la necesidad de ese aislamiento, que por cierto ahí no hay aislamiento, porque lo que se ve a través de las cámaras es que están todos juntos y que están con el mismo aire, y en consecuencia, si alguno, por desgracia, estuviese contaminado, va a ser seguridad de que todos los demás van a salir contaminados. De modo tal que no es una medida que asegure la no contaminación, sino que va a asegurar la contaminación de todos los que no están contaminados, si por desgracia alguno de ellos lo está. Doctor Nasser. Bueno, tú decías que no nos extendamos mucho en lo constitucional. No, que nos vamos a extender más adelante. No, por eso, no de entrada no vamos a hablar eso. Yo lo único que voy a exponer es lo siguiente. Mira, es una decisión que se ha tomado y yo siento que el presidente la ha hecho en un momento bien difícil, porque imagínate la gente que viene de viaje en avión o los que entran por tierra. Gracias a Dios que nosotros no hemos salido, ¿verdad? Porque no pudiéramos entrar. Y si entramos nos meten 30 días ahí adentro del mismo bus, o ya le pidió al ministro de Defensa una guarnición militar para poder aislar a algunas personas que se puedan creer que tengan el virus. Entonces, la situación del país, Josué, es una situación de emergencia no solo nacional, es mundial. Fíjate vos, los países del primer mundo, porque nosotros todavía somos países de tercer mundo, ¿verdad? O mundo de tercera, como decía Cantinflas, ¿verdad? Son los que estamos menos afectados, y los países ricos y poderosos son los que tienen más problemas. España, Italia, si eso está desolado. También afectado. Hoy decía uno de los encargados de salud, yo lo vi tempranito en las noticias, de los Estados Unidos. Él estaba dando una conferencia de prensa y él estaba manifestando de que este problema tiene que llegar a los Estados Unidos y no hay cómo detenerlo, dijo él, y que el pueblo norteamericano tiene que estar preparado, porque él mismo reconoce este día, en lo que estaba explicando,
que el gobierno norteamericano tampoco tiene la preparación para combatir eso. No lo tiene. No obstante, una potencia mundial Sí, económica sí, sí. con todas las Y tecnologías. fíjate bien lo que dijo el presidente en un primer momento burlándose de esto, diciendo que esto con el verano se iba a acabar, ¿verdad? Sí. Por Y eso. que esto era una cosa, o sea, escuchar a un presidente de una potencia mundial como es los Estados Unidos decir ese tipo de cosas, Pero es irresponsable. Pero en cuanto- irresponsable, pero ahí está, ya le llegó y Por eso y yo ahora estoy el tema es si ya está no, adentro, sí. Por eso estamos Pero- ¿qué consecuencia puede Estamos tener? haciendo un análisis de esa Sí. situación. Sí. Entonces, por eso explico yo los países del primer mundo como son esos. Ahora, en América Central nosotros nos hemos escapado. Nicaragua no se oye nada de eso. Guatemala ya tiene. Honduras y No, Costa Rica. Guatemala no tiene. No, Quienes pero, tienen es Panamá, Costa Rica sí. y Honduras. Bueno, en Costa Pero Rica ¿qué se murió sí, uno. sí, pero ¿qué pasó con si Costa Rica tiene el hospital de la Ajuela cerrado? Ah, no, porque por eso. todos se contaminaron, todos sí. se contagiaron. Ahora, lo que les quiero decir yo es lo siguiente. ¿Qué pasó con Panamá? ¿Qué pasó con Honduras y qué pasó con Costa Rica? Se la tomaron Al suave. Pero mira, al suave. un caso- Permitieron, esos casos entraron por sus puertos. Sí. No tomaron medidas. Por ejemplo, en Honduras, la mujer que llegó de España embarazada, entró por Toncontín. Sí, pues Sí. sí. La otra señora que llegó de Suiza, venía de Suiza. En Costa Rica, lo mismo. ¿Cómo es que Costa Rica tiene casos? Entraron por sus aeropuertos y Nicaragua no tiene. Sí. No Panamá igual. Entonces, digo, no sé. Aquí nos debe de... esto es más bien de entender las razones. Tal vez no los medios, sino las razones. Porque en realidad no tenemos hasta hoy, según las autoridades, casos confirmados de Bueno, coronavirus. pero hay un grupo de personas que las tienen en cuarentena. Claro, por ahí alguna no pues, sabes sí. si te va a salir alguno. pues. Fíjate vos, por ejemplo, y los amigos oyentes presten atención. Cuba no se menciona ni una persona. Solo uno que llegó, pero era norteamericano que llegó a pasear a Cuba. Yo tuve la oportunidad de estar en Cuba hace 20 años, porque fui invitado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que son amigos míos, los abogados allá en Cuba. Y fíjate que yo me extrañé porque unos días antes de que yo fuera de viaje acababa de pasar una tifoidea. Yo me puse gravísimo, casi me muero porque eso es terrible. Y allá en Cuba risa les daba, no sabían qué era eso. ¿Y qué es eso? Pues? Sí. ¿Sabes tú que en Cuba ni zancudos hay ni moscas? O sea, ellos tienen un sistema de salud bien preparado. Pero fíjate tú, en el gobierno norteamericano dar esas razones y decir que no están preparados, entonces nosotros aquí, el señor presidente de la República, yo te digo, lo felicito y con el dolor de su alma, ha tenido que aplicar eso. Claro. Aunque la gente se moleste y no la dejen entrar. ¿Y No. cómo hacemos, pues? O sea, es grave la situación, no es de tomarla en broma porque fíjate que ese coronavirus es más letal que la leptospirosis o que el SIDA, porque el leptospirosis te mata Sí, luego. pero El a SIDA ciertos no, pero grupos este problema no. poblacionales, Sí. ciertos grupos poblacionales, Ah, por sí. ejemplo, a los niños no los ha afectado, que gracias a Dios está Sí. bien, La gente pero ya a los mayor. adultos mayores, Sí. Los que tengan defensas bajas. los Los pela rápido. sí, No, es rapidito. que no se aguanta. Ah, mire. Ayer estaba afligido aquí el doctor Alcides Gómez, que dijo que no se quería pelar. Bueno. Es impresionante cómo hay gente que no le teme a Dios, pero le teme a un virus, ¿verdad? Sí. Fíjese bien. Porque los que estamos en esa fortaleza, la muerte es una expectativa natural, ¿verdad? Bien. Pero yo quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Mire, este no es el momento de contemplaciones. Y lo digo basado en la experiencia italiana y la española. Allá están ya aislando poblaciones que no pueden, como que dijéramos que los de San Miguel no pueden salir de San Miguel. Así está pasando en Sí, España. y Ahí esa es la está otra diciendo- medida. Y el que entra a San Miguel, por Y decir, fíjese la otra medida que adoptó el primer ministro italiano. Si usted tiene coronavirus sí,
y sale de su casa, Sí. lo van a acusar, a pesar que ya está Sí. casi muerto, Sí, sí, sí. lo van a acusar de homicidio. 6 años. Y además de eso, Medidas drásticas. sí, no una multa. No, es que por eso le Hasta digo. prisión hay. Yo voy a decir algo que quizá aquí se puede tener que llegar al extremo de establecer una ley marcial. Sí, correcto. Porque esto no es para contemplaciones así de que mira, a mí no me gusta y aquí que estoy incómodo. Yo comparto el concepto de que precisamente por esa improvisación del caso no ha habido un ambiente apropiado para recibir o mantener a esa gente que sorpresivamente Sí, se vio sí. con una disposición. Pero eso son cuestiones tangenciales. Fíjese que Europa acaba de dedicar 2.800 millones de dólares solo para la compra, porque hay un desabastecimiento integral para controlar individualmente la temperatura, eso y las mascarillas y todo. De eso hay un desabastecimiento que el mismo Estados Unidos, que por cierto no es ejemplo de humanismo, puesto que ya ve usted cómo tratan a los inmigrantes, los enjaulan, a los niños los separan de sus padres. Así que digamos que eso mejor soslayémoslo. La valoración cómo trata Estados Unidos a sus semejantes que no sean norteamericanos es otra cosa. Pero bien, no, lo que yo invito a que vean a los inconformes es a que vean los canales de la televisión española donde están 24 horas narrando todo el ambiente que se está desarrollando y la propagación que ha habido, porque resulta que unos, como en Madrid ya explotó la situación, ahí es una desolación, el Museo del Prado nadie, en la Gran Vía menos, y en la Gran Plaza Mayor tampoco, es un desierto, es como que hubiera ya venido lo que llaman los cristianos el gran secuestro. Y en Italia está igual, entonces, Italia está solo. El rapto, ya no hay nadie. Aquí todavía le falta al presidente suprimir eso de las 500 personas. Correcto, así es. ¿Y sabe por qué? Bueno, y 500 personas ya es tumulto, pues. No, pero mira. Pero eso quizás ha sido una consideración que yo palpo desde el punto de vista religioso, no cuantitativo, ¿verdad? O tal vez por la Porque fíjense que aquí deberían de prohibir las misas de cuerpo presente, deben de ser de cuerpo ausente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si están presentes van a contagiar. Pero mira, hay una cosa, José, hay una cosa que quiero aclarar. Las procesiones, ya viene Semana Santa, Sí, en Sevilla ya se suspendió fíjese bien, se suspendió la procesión, todas las procesiones en Sevilla, nunca había pasado eso. Las falleras, que son una tradición ancestral, suspendido. Sí. Mira, Hasta José, los partidos de fútbol. No, es que NBA vaya, pero suspendió eso su sí, los liga. partidos de fútbol son miles, son miles. Aquí no aplican los partidos de fútbol porque nadie llega al pues estadio. eso ¿verdad? tampoco no funciona, pero mira una situación. Aún José. innecesaria. Te voy a explicar algo, lo que dice el doctor Nelson García. Aquí la gente no ha visto esto. El señor presidente dice que hasta 500, va, de acuerdo. ¿Cuánta gente va a echar puño en un bus? Está, no, si está En un prohibido. bus, Sí. 100 personas, ¿Y cuán 90, irresponsables 80, somos de estornudar y no nos importa? Y si uno, Ah, no, correcto, y si va una persona Sé en que un va bus para brisas, con mira. ese virus en el bus, Imágenes de Il tipo- Duomo. un tipo de Il bicicleta. Duomo, ese es Il Duomo en la plaza central de Milán. Va, no, Ese pero es. vos podés ver como Mira, que no, ha habido mira, huracán. Observemos. Eso es lo que está Un minuto pasando de en- silencio, en esos un minuto de países silencio grandes. por lo que ya murieron Lo que yo dije y por lo que está pasando Lo que ahí. dije, en los países del primer mundo está peor que nosotros. Entonces, mira, José, la contaminación o la proliferación del virus en un autobús se puede dar. Sí. ¿Cuánto ven un bus? ¿40, 50 gente? No, 500. Entonces, la situación tiene que ser más ordenada. ¿Y por qué ha puesto 500 él? ¿Cuántos se reúnen? No Para te ir a una estoy diciendo, acción religiosa van 80, 90, 100. Creería yo que ahora la gente ha entendido y ha comprendido una cosa. Fíjate que yo venía hoy, curiosamente, y ya las calles están bien vacías. Claro. Entonces la gente que que no tiene nada que ir a Bueno. hacer, no sale, pues, y Bueno. qué bueno que así Pero sea. te voy a decir algo. Ahora, los que Mira. sí les toca ir en los buses como apiñados, ¿verdad? Ahí No, sí. por eso.
Mire, hay un lema en estos momentos en España, pero dicho 24 horas, no salgas de tu casa. Bueno, Ese es el mensaje de ahora y nadie sale. Pero mira, aquí hubo una situación que yo la critico. Cuando el señor presidente antier dio la conferencia de prensa a las 4 de la tarde, 2 horas después era una locura los súper, como que se iba a acabar todo. No, todos. Como que venía un huracán o un tornado como en Sí, Estados Unidos, pero que compran todo y dejan solo los estantes. No. ¿Y qué haces con apurarte a hacer todo eso? No, pues? pero solo en una zona, ¿verdad? Decía alguien en otro medio La zona que puede comprar. no generemos pánico. Mira, que esta No cabana- generemos pánico nosotros mismos, Josué. O sea, uno también escandaliza la situación. Es cierto que es grave, no podemos agarrar en broma este problema. Mira, en Cancún, cuando uno va de vacaciones, No, pero hablemos de aquí, ¿no? ¿sabes qué es lo que sucede? No, es que voy a poner el ejemplo, no tengo por qué solo hablar de aquí, puedo hablar de otro lado. El problema es este, José. Los hoteles en Cancún valen $200, $250, con todo, vea, los gastos. ¿Sabes a cómo están dando las habitaciones en Cancún? $7, y no está llegando nadie. Las líneas aéreas están quebrando. Los barcos turistas están quebrando. Todo el sistema está quebrando. Pues, es buen Hay momento una para pérdida llegar. de 50,000 millones de dólares Yo diría en que- todo. Pero En mire, todo. lo que advertía ¿Y nosotros? Sí. Yo diría que lo que advertía mucho sobre que la Tierra está teniendo un descanso es cierto. Pues sí. No, que, Ulises, antes de irnos a la No, pausa, pero lo que quiero señalar es que, bueno, las medidas hasta este momento ciertamente sostengo funcionado. son improvisadas, pero no necesariamente es que han funcionado, sino que podrían llegar a funcionar. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento no se ha visto que haya ingresado el coronavirus, lo cual significa que cuando se implantaron las medidas de contención, digamos, porque es una especie de sitio para El Salvador, Sí. no es por las medidas de sitio, sino que anteriormente no habían ingresado. Sí. Ahora, que realmente podrían llegar a funcionar así, bajo el supuesto, que es una probabilidad alta de que alguien de tener el mismo flujo de ingresos a El Salvador, alguien pudo haber entrado con el coronavirus y que por tanto, si esas medidas, con toda la ingratitud que probablemente se van a mejorar, podría dar resultado de contención. Por eso es que internamente sí creo yo que es explicable o justificable que todavía las medidas internas no sean tan críticas. ¿Por qué razón? Porque si se supone que adentro todavía no hay coronavirus, entonces no hay por qué tomar medidas que van a dañar a la economía del país, al buen funcionamiento del país. Bajo el supuesto de que todavía no hay coronavirus, está bien que se siga funcionando normalmente, pero ya nosotros todos debemos de estar conscientes que tenemos que cambiar nuestros hábitos. La forma de saludar, por ejemplo, debemos de cambiarla para siempre. No es necesario tener el contacto físico, así como en otras partes. Los campesinos son más sensatos en eso desde hace tiempo. Si usted se da cuenta, Sí, es cierto, sí, No sí. andan apretando. Pero mira, los japoneses como pero se han saludado por ahí. el saludo Agachando no la cabeza, necesita, no el toca saludo no necesita tener contacto sí, físico, sí. no solamente por este virus, sino que en términos generales. Andar de Lo abusivo otro dándole beso a la es que mujer ni las nosotros conoce uno. lo otro es No que es nosotros somos descuidados, somos irresponsables con nuestros semejantes, cuando tosemos, cuando estornudamos, es cierto. lanzamos el estornudo en ocasiones para otro lado, como que si eso va a contener o escupan al suelo. Eso se transmite a través del aire, entonces somos unos desconsiderados. Deben de tomar conciencia también que debemos de nosotros mismos contener la expulsión de virus que eventualmente podríamos tener, así como para que también nuestros semejantes nos traten con el mismo respeto. Lo otro es en el caso de los buses. Hasta este momento creo yo que hay una necesidad de mucha gente de trasladarse en los buses. Y creo que está bien que no se les haya limitado hasta este momento. Pero cuando comience a haber, ojalá que no, pero altamente que sí, pero entonces van a tener que tomarse medidas, probablemente medidas que a todos los que ingresen en los buses van a tener que proporcionarse probablemente mascarillas por parte del gobierno, porque mucha gente no va a poder ni siquiera comprarla. Mucha gente tiene dificultades para pagar el pasaje de bus. Ese tipo de medidas sí hay que preverlas. No, si está previsto por la experiencia de los otros. ¿Sabe qué pasa? Que ya nadie va al trabajo. Ya nadie va
Pues sí, se va a paralizar la eso ha economía. ocurrido en otras partes. Bueno, por eso, y aquí Aquí no podría llegar. Aquí la gente No, paga por pues. ir a trabajar. Bueno, Mira, le voy a contar una anécdota. pero es que podría ser una Ya. necesidad. Sí, Y la ANEP ha dicho que iba a evaluar la posibilidad de que Ajá. algunas empresas pudieran tener a sus empleados trabajando en línea, ¿verdad? Desde su casa. Eso está bien, sin embargo eso es selectivo, esto es una Pero hay cúpula, cosas de porque movimiento ¿quiénes son de los que No, pueden trabajar en no, línea desde su no, casa? la maquila no se puede. El resto, el 90% No, y la más gente no que puede hace los trabajar en oficios línea, domésticos, son ¿cómo? trabajos físicos. Sí, Nuestra pero ¿qué actividad hacen? económica es de actividad Pero física. creería yo de que quizás, como tú dices, a medida esto en sus etapas vaya a tener que ir avanzando, Sí. que quizás la cosa más natural. Las que medidas pueda pueden ir las medidas cambiando. Pueden ir cambiando, inclusive gente que pueda desarrollar su trabajo en No, su hombre, casa, pero- que se quede en sus casas. Todas son decisiones que tienen que tomar Pero las empresas. fíjate que hay un Las Fíjese empresas, que- pero todos deben estar en No. función de el pedido que ha hecho el presidente, que todos se unan, que todos nos unamos, que este es momento de bajar la confrontación, de Así bajar, dijo él. bajar la Así dijo él. hostilidad y dedicarse a trabajar. Creo yo que las empresas, en la medida de lo posible, le puede decir a algunos de sus empleados Las que quédense en tengan su casa, capacidad de los que tengan hacerlo. quédense en sus casas trabajando. Que por cierto, señalo, nosotros aquí probablemente por necesidad, según lo que dijo la ANEP, se va a llegar a eso. Sin embargo, en los países desarrollados por inteligencia han llegado a la conclusión que mucho trabajo, porque ellos son altamente tecnificados, pues tecnológicamente lo desarrollan, lo que llegan a hacer a las empresas lo pueden hacer en su casa la gran mayoría de la gente y se ahorran los traslados de todos los días. En consecuencia es una medida inteligente para los países desarrollados, pero que nosotros todavía no estamos en esas condiciones. Yo quisiera Muy decir bien. algo al respecto, mire, porque parece ser que todo es materialismo, ¿verdad? Que si la economía, que si cuánto va a perder el hotel, que no es cuánto. Yo quisiera repetir algo que me suena en la conciencia. Hombres de poca fe, ¿que acaso no podemos ser los privilegiados del mundo que aquí no dé esa enfermedad? ¿Que no podemos tener esa fe, esa creencia de que lo imposible se puede dar en la posibilidad cuando la mente, en base a leyes que son astrales, esotéricas, hacen una muralla en contra del mal? Es Este posible. es el punto, porque resulta que algunos están preocupados de que si en la entonces no va a haber limosna en la misa, porque como no van a llegar los feligreses, ¿verdad? ¿De qué va a vivir el pastor? Todo ese tema material repugna en estos momentos. Sí. Bueno, Es posible y ese mismo, digamos, esa misma dirección, solo que con un enfoque distinto tenía el secretario general de los médicos del Hospital Rosales, en el sentido de que sí es posible la contención y que la contención era el principal y mejor objetivo para el país, es decir, que ahora lo que hacemos, dado que todavía no lo tenemos, hay que apostarle a que no ingrese, Es correcto. y lo señalaba él con medidas técnicas. A mí me parece que es realmente el objetivo central, debe de ser la contención. Y se ha logrado. Se ha logrado. Se ha logrado. Se ha logrado. Obviamente, Se ha logrado. con la verdad es que medidas- hay que decirlo. con medidas Sí. desagradables tal vez, ¿verdad? Pero se ha logrado. Pero Se ha igual, logrado. como dice Que toda deben de medicina, mejorarse, Debe racionalizarse, evidentemente, pero creo- humanizarse. sí, pero creo Sí. que aquello que hace un mes y medio, 2 meses, cuando se anunciaron los primeros brotes de esto y la OMS tuvo también que aceptar que había una epidemia en ese momento todavía y que aparecieron en el aeropuerto los funcionarios dando las indicaciones de cómo iban a tratar el tema, que dijeron que era un show político, que dijeron que era un espectáculo. Hoy se han tenido que tragar esas palabras Sí. porque han visto que inclusive la vida de ellos mismos, ¿verdad?, corre peligro. corre peligro. Ahora, los diputados dijeron que iban a suspender sus viajes, ¿verdad? No mucho les hizo ver en eso porque No, hombre, que no la suspendan. Mira, oíme, José. Pero no suspende. Mira, José, eso que tú acabas de decir quería contar yo. Está bien el sentido. Suspendieron sus viajes los diputados y no mucho les hicieron vela, ¿verdad? Porque pues sí. Necesario que- Pero al final lo que tenemos que irnos a la pausa, no sé si quieres agregar. No, solo quería agregar lo que tú acabas de mencionar. El director de la OMS se estuvo haciendo el loco mucho tiempo.
todavía la semana pasada Sí, dijo sí. que no podían declarar una pandemia mundial y que no podían decir que era grave. Sí, lo trataron Sin de- embargo, el día de antier, miércoles, Tocó decir pandemia. y lo dijo, y tuvo que declarar una emergencia mundial y una pandemia de este virus. Bueno, yo eso quiero- lo dijo el de la OMS. ¿Y cuál Yo era el quiero Ya decir- rato está eso, pero mira, se estaban haciendo muy lo bien. que hoy No, hasta que ven todo. pero Pero hay que, si lo hubiera hay dicho que al revés, diría, reconocer. señor escandaloso, no Sí, ha pasado así nada. es. Aquí La no- Organización Mundial de la Salud tiene protocolos Tiene para protocolos, poder sí. llegar a tomar una decisión Sí, como pero esa. era una Lo que situación ocurre es que bastante- nosotros o cada uno de los países, según sus condiciones, no necesita Pero una hay expertos- declaratoria de pandemia de la Pero, sí, OMS claro. para tomar nuestras Pero hay propias quienes consideraron- posibilidades. Hay quienes consideraron que la declaratoria de pandemia fue tardía. Fue tardía. Hay quienes consideraron. Inclusive Sí, aquellos sí. países que se han visto afectados en la región, como Costa Rica, como Honduras, como Panamá, los mismos Estados Unidos, se les ha señalado de demasiado tarde tomar medidas. Pero es que en este mundo en que vivimos, nunca se queda bien con nadie. No, eso es la Uno verdad. tiene- qué gran escándalo. Va, Sí. que no cunda el pánico, ¿verdad? Como dice Chespirito. Entonces, no, sí. Sí, pero ahí y sí mire, tiene mire, yo quiero hacer un señalamiento. Eso de los supermercados solo se dio en una zona de los pudientes, ¿verdad? Porque lo que aquí para abajo, No. olvídese. Pero No tenía que- píldora la mano para ir a comprar. Pues sí. La gente no ¿verdad? tiene de qué sirve. Uno me Y dijo luego que viven ir a comprar. Desaf- otro por presumir, Desaf- Desafortunadamente Mira. vivimos tenemos un país en donde nuestra cultura nos pone al descubierto a flor Sí. de piel, que nunca nos conformamos con nada, Nada, sí. no estamos a gusto con nada, Sí. en vez de ayudar estorbamos, Es correcto. y somos chambrosos y criticones, Sí. ¿verdad? Entonces vamos a transformar nuestros hábitos, y lo que tienen que hacer ustedes es contribuir. Por favor, hay que lavarse las manos con agua, jabón. Si tiene alcohol gel, pues también puede utilizar Ya no hay alcohol gel en ningún alcohol súper. gel. Ya no hay nada. Jueces Le- no le- aplican, les digo ¿no? una cosa, solamente por información para el programa de las cosas como son de los sábados, el patrocinador de los desayunos está ahí en el aeropuerto. Sí, está Está atrapado. atrapado, sí. Ahí está Bueno, atrapado. Lo más Sí. seguro es que no llegue. no llegue. Pero no llegó. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos a hablar del tema, del tema desde el punto de vista central. Un diputado que dijo O legal, desconocía lo que constitucional. constitucional, dijo que desconocía lo actuado por el presidente. Curiosamente, el doctor Parker siempre ha estado ahorita en el escenario del cuadrilátero político con el presidente confrontando. Para muchos este no es momento de estar arengando. Es de los coronavirus de políticos. Pero que imagínate tenemos vos que aquí, les han ¿verdad? suspendido los viajes, dicen ellos. ¿verdad? No, ellos lo suspendieron. No, por eso ellos mismos se suspenden la vagancia Ah, que siempre pues hacen. sí. Ahora sí, obligaditos, no con mucho gusto lo hacen. Los aviones siguen volando. No, nadie se quiere No, ir. ya no Yo vuelan. realmente te digo, no creo que haya una persona Sí, en El Salvador pero- que quiera ir no, a hay España un y problema. como es Italia que no, quiera ir a- para ir a otro país. Y como es diputado, Pero va a ya- estar sin cuarentena, Además, regreso. si usted va a ir a Italia, no lo van a dejar. Pero no entrar, es- país no, está No, y cerrado. que No es además un solo está- problema de y gusto, están es un cerrados problema. los museos. Mire, están cerrados los museos. No va a haber partidos de fútbol. Y entonces, ¿qué viene a hacer ahí? Abrir Así la es. boca. No es problema de gusto. Vienen varios. Es un problema de posibilidades. Acontecimientos deportivos mundialmente A y los han ganarse- suspendido. A ganarse el premio de Guanaco del año, va a ir nada más. No, pero el que Vamos a la el pausa, diputado regresamos. viene fuera y va a entrar, no le van a poner.